Vamos a empezar este tiempo santo, este tiempo profundamente espiritual, y vamos a invocar al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El último día que tuvimos la charla era la víspera de Pentecostés, y hoy es otra fiesta grande, hoy es el día de la Santísima Trinidad. Entonces, inundados por la belleza y la santidad de este día, vamos a empezar a compartir y a seguir viendo la maravilla de nuestro padre Abraham. Si recordáis, el otro día os contaba que Dios quiso restaurar la humanidad, no la abandonó, y para ello eligió a un personaje. Este personaje es famoso y es el padre de tantas y tantas generaciones. Todos lo conocemos como nuestro padre en la fe, Abraham. También os decía que Abraham es tal vez una de las personas peor comprendidas. Y normalmente nos sentimos como muy alejados de él, puesto que enseguida pensamos en el tremendo sacrificio de sacrificar a su hijo, y por tanto pensamos que, bueno, pues que Abraham, que sí, que era una persona con mucha fe. Y nos olvidamos de la inmensa y maravillosa y preciosa obra que Dios hizo en este hombre. Es bueno recalcar, porque estas charlas o este tiempo de compartir no tienen la intención de ser enseñanzas o instrucciones o catequesis, sino algo mucho más profundo. Yo invoco al Espíritu Santo para que a través de este humilde siervo, de este humilde instrumento, pues pueda tocar, pueda ungir, pueda sanar, pueda liberar nuestras vidas. Y es por eso tan importante Abraham, del cual voy a seguir hablando, y no solamente hoy que acabo, por decirlo así, sino que va a seguir saliendo mucho, porque Abraham somos tú y somos yo. Y como os decía al principio, Dios elige a un hombre que es el completo antihéroe para la grandísima misión, la excelsa misión de restaurar a la humanidad. Abraham no es ninguna persona joven, ni es fuerte, tampoco tiene por qué ser inteligente. Únicamente en la Biblia se nos presenta como una persona avanzada en años, mayor y sin hijo, sin descendencia. Y en estas circunstancias existenciales, Dios le hace la promesa: yo te voy a dar lo que tu corazón busca. Yo te voy a dar lo que tú más quieres. Yo te voy a hacer feliz. Yo te voy a hacer completo. Esta es la promesa. Yo te voy a dar lo que tu corazón busca. Y esta promesa viene de un Dios, y Abraham la escucha. Y Abraham se fía, hasta cierto punto, como vimos. Porque si recordáis, en un momento dado, su mujer le sugirió: ¿por qué tiene que ser todo tan complicado? Si tienes que tener un descendiente, un hijo, bueno, pues acércate a la esclava y ya está, como se hace todo el mundo. Y Abraham lo escuchó, y Abraham, pues efectivamente, se acercó a su esclava Agar, y la esclava concibió un hijo, Ismael. Pero Dios no aceptó a Ismael como el heredero de la promesa. Y esto es tan interesante, tan importante, porque la promesa nace de la vaciedad, del vacío, de la impotencia, de la pobreza, de la incapacidad. Y estas circunstancias
son esenciales para poder entender al Señor. Nosotros que pensamos que podemos ofrecer algo a Dios, estamos tan equivocados. Si le podemos ofrecer algo es eso, nuestra pobreza. Como dice el Salmo 51, un corazón quebrantado y humillado, Señor, tú no lo desprecias. Y ahí en esas circunstancias, en lo pobre, en lo débil, en lo pequeño, en lo que no cuenta, Dios hace maravillas, como en María. Por eso María canta el Magnificat, mi alma se alegra en el Señor porque ha mirado mi humillación. Como sabéis también, después de que no la esclava de Abraham, sino su mujer que es estéril, pues concibe un hijo, la mujer Sara prorrumpe en un canto precioso que se parece mucho al canto al Magnificat. Dice así: Dios me ha dado con qué reír, y todo el que lo oiga se reirá conmigo, puesto que Isaac significa sonrisa de Dios. Y añadió: ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir? Es algo hermoso. Y yo también lo he experimentado. Como os decía también, en la primera charla, el Señor me trajo aquí a este país, a Hong Kong. Yo sentí en mi corazón la misma llamada que el Señor pues le hizo a Abraham: sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Y cuando yo llegué aquí, aunque venía con ilusión y venía con una buena actitud, esa ilusión y esa buena actitud me duraron 5 minutos. Y yo me hundí. Me pareció todo imposible. Y a medida que pasaba el tiempo, pasaban los días y las semanas, e incluso los meses, yo veía que la cosa no mejoraba. Entonces, yo interiormente, pues acepté la realidad y profundamente acepté que yo tenía que vivir aquí, en Hong Kong, de acuerdo a mi voto de obediencia, ¿no? El Señor, a través de mi superior, me había dicho: deja España, Hong Kong. Entonces, yo acepté que tenía que vivir aquí y acepté que nunca, jamás podría ser feliz aquí. Nunca. Acepté que mi vida aquí sería sobrevivir. Sobrevivir, sí. Supongo que sería capaz de sobrevivir, de aguantar. Como que di por perdida toda posibilidad de disfrutar, de sobrevivir, de ser feliz. Sobrevivir, sí, pero ser feliz nunca. Y ahora, después de 20 años, yo digo lo mismo que Sara. ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí que aquí, en Hong Kong, yo iba a ser feliz? ¿Quién me iba a decir a mí que yo aquí, en Hong Kong, iba a ser feliz? ¿Quién me iba a decir a mí que el Señor me traía aquí para encontrarse conmigo? ¿Quién me lo iba a decir? Pues así ha sido. Y ha sido maravilloso. Y lo mismo que Sara, yo también me alegro y me río. Y le digo al Señor: gracias. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Bueno, pues después de todo esto, se acabó la historia. Y colorín colorado, y este cuento se ha acabado. Todo el mundo contento. Abraham está contento, tiene su hijo. Sara está contenta, también tiene su hijo al que amamantar. Se acabó la historia. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y ha acabado bien. Ha acabado muy bien. Sin embargo, pues no acaba, como sabéis muy bien, no acaba aquí la historia.
sino que Dios quiere hacer las cosas complicadas. Y entonces se acercó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Díjole: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes el que yo te diga. ¡Guau! Tremendo. Realmente esta palabra es tan fuerte porque Dios no le dice sencillamente a Abraham: coge a tu hijo, toma a tu hijo y vete al país de Moria. Le hace ver Dios a Abraham que él entiende, que Dios entiende lo tremendamente importante que es su hijo para él. Por eso, fijaros, se dice tu hijo, tu único, al que amas, a Isaac. Cuatro nombres para expresar lo mismo. Y vete allí y ofrécemelo en el lugar que yo te diga. Esta es la petición de Dios. Esto es lo que Dios le pide, lo que Dios le quiere que haga. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Pues, si seguimos leyendo, dice: levantóse pues Abraham de madrugada. Levantóse pues Abraham de madrugada. Aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Aquí tenemos la respuesta. Después de que Dios le dice a Abraham: vete y ofrece a tu hijo en sacrificio, Abraham de madrugada. ¿Qué quiere decir de madrugada? Pues que no se hace el remolón, que tiene un ánimo dispuesto. Si recordáis, hay una palabra en el Evangelio que dice Jesús que había un padre que tenía 2 hijos y a uno le dice: vete a trabajar a la viña. Y dice: vale, pero luego no va. Y luego le dice al segundo: oye, que vayas a trabajar a la viña. Y dice: no me da la gana, pero luego va. Y dice Jesús: el que hizo la voluntad del Padre fue el segundo, que al principio dice que no, pero que luego fue. El segundo al principio se hace el remolón, pero luego fue. Sin embargo, Abraham ni siquiera se hace el remolón. No hay lucha interior, en el sentido de decir: voy o no voy, voy o no voy. Por supuesto que tenemos que entender que su corazón estaba en profunda oscuridad y en inmenso dolor, pero una total decisión. Esto es lo esencial. Hay una total decisión. Bueno, pues esta es la respuesta de Abraham. Una respuesta que hay que meditarla, porque es impresionante. Yo cuando pienso en esto, me conmuevo. Si recordáis, hablamos del pecado original, hablamos de cómo se rompe la comunión entre Dios y la primera pareja, entre Dios y Adán y Eva. Se rompió la comunión, se rompió la confianza. Adán y Eva no confiaron en Dios, no confiaron que no era bueno, no convenía comer del fruto. Sin embargo, cayeron en la tentación de la serpiente que les dijo: si coméis del fruto, seréis como dioses. Todos comieron. Los primeros capítulos del Génesis nos manifiestan, nos muestran una humanidad que ha roto o que ha perdido la comunión con Dios. Y es a partir del capítulo 12, en la historia de Abraham, donde se
regenera. Qué palabra más bonita, regenera, nacer de nuevo, donde se regenera la comunión con Dios. Y es precisamente aquí en este momento donde lo vemos total y absolutamente claro. ¿Qué ocurrió en Abraham? Bueno, pues al principio lo sabemos todos muy bien. Abraham era infeliz porque no tenía un hijo. Entonces aparece un Dios que le dice, mira, yo te voy a dar un hijo. Él obedece, él escucha y se fía. Es muy importante entender, es esencial entender que al principio el hijo es para Abraham todo. Todo. Absolutamente todo. El hijo para Abraham es el absoluto. Si Abraham tiene hijo, todo tiene sentido. Todo es perfecto. Su vida habrá valido la pena. Sin hijo, vacío. Sin hijo, fracaso. ¿Quién es Dios? Dios es la mediación, es la fuerza que es capaz de darme un hijo. Entonces, como veis, Dios hizo un milagro. Y entonces la mujer de Abraham, Sara, tiene un hijo. Pero es que, mis queridos amigos, hay un milagro mucho más grande, infinitamente más grande, que el que Sara pueda tener un hijo. Y este milagro es la maravillosa transformación que ocurre en el corazón de Abraham. Al principio, como os decía, el hijo lo es todo, el hijo es el absoluto. Sin embargo, en este momento, cuando Dios se acerca a Abraham y le dice, ofrécemelo todo, ofréceme a tu hijo, vemos un milagro. Y el milagro es que el hijo ya no lo es todo. Que el hijo ya no es el absoluto. Que el hijo ya no es lo más importante. Vemos que hay algo más importante que el hijo. Vemos algo que es absoluto y no es el hijo. Es Dios. Si en este momento, cuando Dios le pide a Abraham que le ofrezca a su hijo en sacrificio, si en este momento el hijo todavía fuera el absoluto, lo más importante, Abraham, por definición, no hubiera podido sacrificar al hijo. Porque solo se puede sacrificar lo que es relativo, lo que es menos importante, lo que no es absoluto. Por definición, lo que es absoluto no se puede sacrificar. En las historias de los mártires, ¿no? Pues los mártires se confrontaban con el hecho de ¿qué es lo absoluto para mí? ¿Mi vida o mi fe? ¿Mi vida o mi fe? Entonces para algunos era la vida. Y de hecho pues no podían. Porque aunque la fe fuera muy importante, sin embargo la vida era aún más importante. Entonces no podían sacrificar su vida. No quiere decir que no creyeran en Jesús. Creían, pero de una manera relativa. Había otros, en cambio, para los cuales la fe era innegociable. Si pierdo mi fe, lo pierdo todo. Si pierdo a Jesús, lo pierdo todo. Si niego a Jesús, lo pierdo todo. Si renuncio a Jesús, renuncio a todo. Por eso la vida, aunque es muy importante para ellos, era muy importante para ellos, sin embargo era menos importante. Por eso eran capaces de sacrificar su vida.
Bueno, pues exactamente lo mismo le ocurrió a Abraham. En esos momentos, Dios ha cambiado, se ha puesto en el lugar de Isaac. Dios es ya lo último. Perdón, es que en inglés se dice ultimate. Dios es ya lo definitivo, lo absoluto. Y el Hijo, muy importante, como dice aquí la Biblia, sigue siendo muy importante, pero ya no es lo absoluto. Y yo me pregunto, y me lo pregunto muchas veces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ocurriera este milagro? Porque no estamos hablando de que Abraham obedezca a Dios. No estamos hablando de que Abraham tema a Dios. No estamos hablando de que Abraham sirva a Dios. Estamos hablando de algo mucho más importante. Estamos hablando de que Abraham ame. Ame a Dios. Y el amor no se puede forzar. El amor no se puede forzar. Y lo sabéis muy bien. Si tú tienes un amigo que te respeta, que te obedece, pero que no te quiere, pues bueno, pues bien, pero no es suficiente. Si tu novio o tu novia, pues, no sé, tienen buena opinión de ti o hacen siempre lo que tú quieres, pero no te quiere con el corazón, pues no es suficiente. Ese amor que es el primer mandamiento de la ley de Dios, amarás a Dios. Eso es algo que no se puede forzar y que Dios no puede pedir. Dios puede pedir que lo obedezcamos, que hagamos lo que Él quiere. Dios puede pedir que, no sé, pues que no cometamos pecados, todo lo que tú quieras, pero que le amemos. Que le amemos, como le ama a Abraham. Pero no cariño, o bueno, pues que devoción. No, un amor radical, al cual se sacrifica todo. Y Abraham en aquel momento pensaría, mi hijo es muy importante, pero Dios es más importante. Y yo sé que Dios me quiere, y yo sé que Dios va a proveer. Y yo a Dios no le puedo decir que no, lo que Él me pida lo voy a hacer, pero no por miedo, o por un sentido del deber, sino por amor. Por eso Abraham es nuestro padre en la fe, pero también podemos decir que Abraham es nuestro padre en el amor. Esto es impresionante, porque si pensamos que esto ocurrió hace como unos 4.000 años, 4.000 años, cuando la religiosidad, era básicamente pues un intento del hombre, ¿no?, de cómo manejarse con esas fuerzas o con esos dioses. Por supuesto que en aquellos momentos había sacrificios y sacrificios humanos. Absolutamente nada que ver con amor. Era todo interés. Miedo o interés. En muchísimas ocasiones los reyes, cuando tenían que ir a la guerra, pues ofrecían sacrificios a los dioses. El único interés era que los dioses les fueran propicios. La propiciación. Pero lo que aquí vimos no tiene absolutamente nada que ver con eso. Aunque aparentemente, ¿no?, el lenguaje es sacrificial, pero precisamente lo que se nos hace ver aquí en la Biblia, y es la conclusión de todo lo que ocurre, como sabéis, cuando en el momento en que Abraham está dispuesto a entregarle a su hijo, el ángel le dice, no toques a tu hijo. Con lo cual quiere decirse también que a Dios no le complacen los sacrificios humanos.
Abraham es el primer genio religioso de la Biblia. ¿Por qué? Porque en el corazón de Abraham brotó un profundísimo amor a Dios y se regeneró la comunión con Dios. A todos los que me estáis escuchando os invito a que dejéis que estas palabras calen profundo en el corazón y que en la medida de vuestro entendimiento permitáis que esto entre y penséis que hace muchos años, 4000 años casi, hubo un hombre pobre, viejo, sin futuro, que soñaba con tener a un hijo y que cuando lo tuvo fue capaz de renunciar a todo porque se enamoró de Dios. Y a lo mejor tú que me escuchas dirías, pues qué bien, qué bonito, ¿no? Pues me alegro por él. Me alegro por él y que, pues qué bien. Bueno, pues si piensas así, escúchame. Escúchame. Yo te invito, yo te pido a que confíes. Porque eso es lo que hacemos todos los días, confiar. Y aunque ahora no lo entiendas, y aunque ahora no lo sientas, y aunque te cueste entender, y aunque te cueste, no sé, ponerte en el puesto de Abraham, fíate de Abraham. Lo mismo que nos fiamos para montones de cosas que hacemos todos los días. Por ejemplo, dentro de nada vas a ir al ordenador, ¿no? Y vas a ponerte a hacer cosas en el ordenador. Pero para ponerte a hacer cosas en el ordenador, tú no necesitas entender todos los misterios que están metidos dentro del ordenador. Ni necesitas ser un programador de software, ni necesitas ser un genio, un maestro en informática. No lo necesitas. Sencillamente vas al ordenador y con tu limitado conocimiento te va a funcionar. Gracias a que te fías de los que han sido capaces de diseñar el ordenador. Lo mismo, dentro de un rato vas a coger el teléfono. Y va a ser genial porque vas a poder comunicarte con personas donde quiera que te quieras comunicar con ellas. Tampoco necesitas ser un ingeniero en telecomunicaciones. Te fías y te beneficias, ¿no? El año pasado, pues tuve un cáncer y unos médicos maravillosos me dieron medicinas para curar el cáncer. Y yo me fié de ellos. A lo mejor otros pacientes piensan, no, yo necesito entender y saber cómo funcionan las medicinas, cómo funcionan las inyecciones y solamente entonces pues me las voy a tomar. Me parece bien, me parece razonable. Pero a mí no me hizo falta. Yo me fiaba pues de la doctora Ángela Ibáñez y de los doctores de Salamanca, de los doctores Enrique Ocio y Mariby Mateos, que son buenísimos, y yo me fío de ellos. Bueno, pues yo te pido que te fíes, porque de la misma manera que hay genios en el campo de la informática y en el campo de la medicina y en el campo de la música y en el campo de las matemáticas, también hay genios espirituales, genios religiosos, con un don especial. Entonces, y ese don que estas personas tienen es para toda la humanidad, lo mismo que los genios que inventan, ¿no?, una medicina nueva, pues nos beneficiamos todos. Y todos nos beneficiamos de los ordenadores y de los teléfonos y de la tecnología tan genial que tenemos. Bueno, pues que también tú y yo nos beneficiemos de estos genios religiosos, genios espirituales. Abraham, un pobre, y que se enamora de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de Abraham? Confía. Confía, que Dios va a proveer, que Dios te quiere. Si el mensaje de la serpiente, si el mensaje de Satanás es Dios no te quiere, no te fíes de Dios. El mensaje de Abraham es confía, Dios proveerá, Dios te quiere.
Guárdalo en tu corazón. Nunca lo pierdas. Que Dios te bendiga.